Bienvenida. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan. Primero eso. Te escuchamos perfecto, sí, Bueno, buenas y ahí tardes te a todos y fijo. todas. Eh, bueno, un poco yo creo que voy a hacer la continuación de Sebastián. Como él dijo, trabajamos todos los días con Sebastián y con Policía Ambiental, por supuesto, y con algunos otros centros de rescate. Eh, bueno, un poco lo que les puedo contar es que yo trabajo con animales silvestres desde hace 40 años, mucho, bastante. Eran épocas muy distintas a las que hay ahora. Yo escuchaba un poco todo, la evolución que ha ido teniendo el tema con la fauna, la escuchaba la doctora primero, y cómo hemos llegado hasta el día de hoy. Son muchos años realmente, 40 años. Bueno, pero en definitiva voy a ir a mi centro, al que yo fundé y al que hoy, bueno, está conformado por un equipo de personas. Mis hijas especialmente son las que más me apoyan y gracias a Dios. Y bueno, hace 30 años había un problema en Argentina, sigue habiendo, en Córdoba también, que era el mono carayá principalmente, una de nuestras especies de primates de Argentina, hay otras, pero el mono carayá podríamos considerarlo, o se lo puede seguir considerando como el mamífero más comercializado ilegalmente en el país. Se los traen desde la zona del noreste argentino, para capturarlos siempre hay que matar a su mamá, porque estos son los que digamos, los que se utilizan para vender, son todos bebitos que van prendidos de su mamá, ya sea en el pecho o en la zona de la espalda, depende de la época que tenga, pero siempre es, por decir así, cuando son bebés, que son los animales que se pueden vender. Acá hay fotos de una hembra que es Juana, que es una de las hembras que ha vivido hasta los 27 años prácticamente, que ha tenido nietos, bisnietos y una asociación que hace muy poquito nos ha dejado. Bueno, el tema era de que el mono carayá estaba en muchísimos lugares. Voy a hablar de Córdoba primero, en casas de familia. Y era un desastre porque en realidad lo que sucedía era que la gente, claro, cuando lo tenía chiquito, independientemente que necesitan las mismas atenciones físicas y psicológicas que un bebé humano, cuando llegaban a grande, si bien estaban humanizados, el problema era que estaban en el medio, ¿no? Entre la gente y lo que eran ellos, y empezaban a romper cortinas, meterse en el horno, meterse en el lavarropa, hacían desastre. Entonces, y mordían, por supuesto, y la gente se los sacaba de encima. Entonces, bueno, muchos eran derivados al zoológico, y es una especie que tiene una característica muy especial, no sobrevive en cautiverio, por eso no lo van a ver en ningún zoológico del mundo, no vive en cautiverio. Entonces, bueno, nosotros nos empezamos a hacer cargo de estos que venían del mascotismo. En esa época, digamos, no existía policía ambiental, hablo de hace 40 años, ¿verdad, Sebastián? No existían ustedes. Y bueno, todos esos bebés que venían de casa de familia fueron recibidos por nosotros. Entonces, nuestro centro empezó como una suerte de refugio de monos. No apuntábamos a más en ese momento, era solucionar lo que pasaba y cómo trabajar con esta especie tan difícil. Porque una particularidad del mono caraya es que se deprimen, simplemente se deprimen. O sea, no solamente se deprimen cuando sí, y acá no quiero darle fuerza al mascotismo, pero sí, al despedirse del ser humano que lo ha tenido en su casa como un bebé o como una personita, por decirlo así, también estaba el tema de que, bueno, al llegar acá era ese desprendimiento, un segundo desprendimiento de su vida, y que entraban en depresión. Entonces era una situación complicada. Bueno, con el tiempo, yo diría que con aciertos y errores, y en este caso con muchos aciertos, pudimos lograr solucionar el tema del mono caraya, que se hizo únicamente acá en Argentina, estamos hablando de Córdoba. Luego, ¿qué pasó? Seguía el tráfico, o sea, el tráfico de monos. Entonces, bueno, se trabajó con eso, con los allanamientos, con la justicia, y empezaron a llegar monos por medio de la justicia y por medio, por supuesto, de policía ambiental. Pero yo tengo que decirles algo muy bueno, que es que en Córdoba, y desde hace unos 10 años hasta esta parte, trabajamos muy fuerte con policía ambiental, pero muy fuerte, y a lo mejor, bueno, si después me tenés que desmentir, decirlo vos, Sebastián, pero prácticamente en Córdoba, si bien debe haber alguno que otro, prácticamente en Córdoba se terminó el mascotismo de monos. Hay, no digo que no hay, pero no en la magnitud que había antes y no en la magnitud que hay en Buenos Aires o en Santa Fe, que son las dos provincias donde más monos tienen en este momento, y es por eso que recibimos monos de otras provincias, ya sea San Luis, Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero. Nos han traído monos hasta de Tierra del Fuego. Lo recibimos porque es el único centro que se especializa en eso. Ahora bien, de ser un refugio de monos, pasó a ser un lugar de conservación ex situ.
Es decir, estamos hablando de los carayas, después voy a hablar de los monos capuchinos, que son los que estaban en la imagen. ¿Por qué se convirtió en un centro de conservación ex situ? Porque en realidad lo que logramos fue que los monos vivieran sueltos y en grupos. En nuestro centro, que tiene 360 hectáreas con muchas áreas de bosques, viven en grupos y sueltos. Hay otros que no, que está la zona de los monos especiales, en donde en realidad son monos que no quieren estar sueltos, que viven en recintos. Les doy un caso, hay algunos monos que se hace todo un trabajo de liberación, porque no es tan fácil, lleva mucho tiempo, y que, bueno, vuelven a la zona de jaulas, no quieren estar sueltos. Entonces aprendimos a respetar un poco lo que cada uno de los monos quería, a lo que ellos eligieran. Como son primates, muy cerca al ser humano, uno puede determinar qué es lo que ellos quieren, con quién quieren estar, quién les gusta, quién no les gusta. O sea, es un trabajo, digamos, que es arduo, pero uno cuando empieza a tener la práctica te das cuenta, bueno, este no quiere estar con este no quiere estar suelto, este sí quiere estar suelto. O sea, hay una multiplicidad de personalidades totalmente distintas y siempre tratamos de que cuando llega un mono, saber cuál es la historia personal de ese mono, ¿no? Para saber cómo lo tenían. Hay monos que venían con vestidos, con ropa, muy delicados, otros que no tanto. Entonces, bueno, más o menos vas buscando siempre un mono que sea empático con ese para que se pueda hacer amigo. En el momento que un mono llega y se hace amigo de otro mono, y ya nos facilita mucho la tarea nuestra de rehabilitación, de sociabilización y adaptación, porque son varias las etapas que tenemos dentro del programa, que ha sido tomado como modelo en muchos países el programa en sí de la rehabilitación, lo que se llamaría rehabilitación de nuestro proyecto, porque son muchos años también. Luego se agregaron también los monos capuchinos, que son de la zona de, en este caso, los que están viendo en la pantalla, que son los monos de la zona de Salta. Pero la característica es que fueron muy pocos los que venían de haber sido mascotas, sino en este caso la mayoría, y que están sueltos también, que son terribles, porque son terribles. Estos vienen de un laboratorio biomédico. En Argentina existían dos laboratorios, uno en Corrientes y otro el Caprin, que hace poco, y lo digo así con toda mi tristeza, fueron llevados a Sudáfrica los monos capuchinos. Pero estos que venían de Corrientes fueron traídos, eran 16 que venían con bebés incluso, tuvimos una cuarentena muy profunda, porque no habíamos trabajado con el mono capuchino, y bueno, de pronto aprendieron, yo lo había visto en un zoológico que había en Rawson, que los monos capuchinos habían hecho un huequito en la jaula y salían y entraban, y me pareció fantástico eso, de que pudieran vivir sueltos, pero a su vez contenidos dentro de un recinto. Bueno, ellos lo hicieron acá también y hoy viven sueltos y son terribles y realmente, porque son animales que, aparte de ser el mono capuchino es omnívoro, distinto al carayal de la foto anterior que es folívoro, o sea, es herbívoro. Tienen una conducta muy distinta y muy similar a la nuestra, y son muy ingeniosos. Entonces estos monos venían con todo lo que aprendieron en el laboratorio, aunque no fuera mucho, pero estaban en contacto con el humano, y después todo lo que aprendieron al estar sueltos en la naturaleza. Pero no solamente eso, sino a copiar nuestras cosas. Entonces, bueno, es así que a las 5:30 de la mañana te golpean la ventana, así, como cualquier animal, es así como tenés que estar atento cuando prendes los grandes calefones que usamos para cocinar a los monos al otro día, van con un palo, te sacan el fuego, entonces tenés que andar corriéndolo por atrás. O cuando hay una víbora, una serpiente, nos enteramos por ellos, porque ellos hacen un círculo y empiezan con palos y piedras a gritarle, y bueno, sabemos que hay una víbora. O sea, son animales extraordinarios. Es más, es considerado el animal más inteligente o el primate más inteligente de toda América. Pues bien, yo cuando hago hincapié en que cada uno tiene una personalidad y una necesidad distinta, y cuando hago hincapié en que algunos pueden ser liberados, otros no, hago hincapié también en el hecho de que, como decía alguien anteriormente, cuando hablamos de derechos de los animales, es cierto, se evolucionó muchísimo, pero lo que hoy por ahí no se tiene en cuenta, que cada animal es distinto. Y muchas veces, por más que, y en esto se van a enojar la mayoría de ustedes, pero muchas veces, cuando ha habido estas movidas de sacar animales de los zoológicos, no se tuvo en cuenta, o sea, el hecho de liberar, no se tuvo en cuenta realmente el animal en sí, como ser individual, o sea, totalmente distinto a otros seres de la misma especie. Y es así, y lo voy a mencionar, que en Argentina se vaciaron, por decir así, los zoológicos, llámese el de Santiago del Estero, llámese Palermo, llámese un montón, menos en Córdoba, en donde enviaron muchos animales prácticamente al muere, porque, bueno, nuestro espíritu siempre es seguirlos.
Son muy pocos los casos en donde fueron trasladados animales desde Argentina al exterior y que están bien, como son en el caso de todos los primates, los grandes primates, fueron trasladados a lugares adecuados. De los demás, nada más se supo. Entonces, digo, está bueno esto de que los animales tienen todos los derechos del mundo, porque imagínense que vivimos nosotros con los derechos de ellos todos los días. Creo que nosotros perdimos los derechos en realidad acá. En la reserva ya nosotros no tenemos más derechos, ni a salir, ni a dejarlo solo, ni a que no quede solo, ni tenemos derecho a abrir una ventana porque tenemos que poner rejas, pero no rejas por ellos, sino rejas por nosotros. Entonces, bueno, yo digo que aparte de toda esta evolución que ha habido en el derecho y en todo, siempre se tiene que tener en cuenta los estudios de los especialistas, cosa que no se tuvo en cuenta, sino que se tomó en cuenta un sector de la sociedad que, si bien era muy mediática y asustaba, libertad, 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 y a veces no siempre es así. Y por otro lado, no todos los zoológicos son malos. En el mundo no se han cerrado los zoológicos, en Argentina sí. Los zoológicos tienen que transformarse porque son lugares en donde todavía conservan algunas especies, y más aún que ya no nos quedan ambientes, porque no nos quedan ambientes, les guste quien les guste, no nos quedan ambientes. Entonces tenemos que preparar esto, lo poco que nos queda, para en el momento adecuado de que existan los ambientes. Eso, por un lado, es un pensamiento personal que se origina de mi experiencia de todos estos años, y les digo, yo soy la primera persona que tiene, por eso Jane Goodall, cuando visitó este lugar, que fue el primer lugar que visitó en Argentina, estaba sorprendido de que al ser, no sé si un santuario, la parte del santuario de monos no lo sé, si es santuario de monos, están sueltos. No hay ningún centro de rehabilitación en donde estén sueltos. ¿Por qué? Porque un santuario tiene ciertas normas. La norma es no reproducción, bueno, no público. Si bien acá sí tenemos público y se ven 3 sectores de monos nomás, que es lo que nos ayuda económicamente, porque si no sería imposible, pero sí dejamos la reproducción. Y explico por qué. Porque los monos caraya y los monos capuchinos se regulan ellos mismos las poblaciones. O sea, porque si no tendrían que tener más o menos más de 2 millones de monos, y no tenemos 2 millones de monos. Siempre las poblaciones están entre 10 más, 8 menos, y así más o menos entonces se van equilibrando solo, no son sonsos. Yo creo que a estos animales lo que menos hay que hacer es pensar de que no tienen cierta capacidad de predecir el futuro, porque hoy hablaban de que los animales sienten totalmente, de que tienen derechos, pero nos olvidamos de que tienen el poder, y especialmente los primates, y también los otros, tienen el poder de elegir, tienen totalmente capacidad de poder elegir lo que ellos quieren, lo que a ellos les gusta, que es una parte que, bueno, no está muy estudiada, pero que existe, ¿no? Eso en cuanto a los monos, en cuanto a los carayay y en cuanto a los capuchinos, que son las 2 especies que nosotros sostenemos en nuestro centro, en las cuales, vuelvo a repetir, tenemos grupos de monos carayas sueltos y grupos de capuchinos. Con el grupo de carayas sueltos ya están totalmente capacitados, no lo digo yo. Lo dice la UBA, lo dice la Universidad de Córdoba, por los estudios que se han hecho comparativos entre los primates de nuestro centro, los primates en estado natural, están listos para volver al ambiente. Los carayas están listos para volver, no todos, los grupos que están sueltos. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con muchas trabas burocráticas, incluso para mí un lugar adecuado sería Misiones, en donde tenemos convenio con una aldea guaraní, con la que trabajamos mucho tiempo intercambiando información, pero bueno, tenemos frenos burocráticos. Otra provincia podría ser Corrientes, pero claro, la gobernación de Corrientes nos dicen, che, pero los monos están avanzando a las ciudades, ¿qué me va a traer más monos? O sea, nos encontramos en un círculo en donde no podemos avanzar, en donde nos sentimos frustrados realmente, porque sería muy importante que estos genes de estos monos que fueron sacados de la naturaleza, no fueron rechazados, sino fueron sacados, o sea, no fueron rechazados por la naturaleza, sino sacados por nosotros, no yo, por supuesto, no puedan volver con esos genes a la naturaleza. Y es un proyecto que está dando vuelta y que sigue dando vuelta, y que realmente yo creo que hay que concretarlo. Este año el Ministerio de Ambiente intentó, cuando asumió Victoria Flores, intentaron dialogar con algunos gobiernos, pero bueno, al principio todo sí, 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 después se cortó, porque bueno, hay gente que posiblemente tenga el monopolio en algunas provincias y no te permite, o sea, a veces la gente del interior nos cuesta llegar, nos cuesta mucho llegar, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor no permiten, pero es la esperanza que no pierdo, y yo sé que en algún momento los monos de nuestro centro, hablo de los carayas, de los capuchinos no puedo decir lo mismo, ya explico por qué. En algún momento estos monos van a volver a repoblar áreas donde ya no existen. El problema es que en aquellas áreas donde ya no existen tampoco existen las áreas. O sea, es todo un círculo que no hay forma, no hay solución, pero yo tengo esperanza de que sí, porque si no, esto no se hubiese dado.
si hubiese sido simplemente un refugio de monos, pero por algún fin se está dando esto. En cuanto a los capuchinos, difícilmente puedan volver al ambiente. No sé, no soy científica, pero al estar en un laboratorio generalmente no hay intercambios genéticos, se van naciendo entre ellos mismos. ¿Cómo les diré? O sea, es la misma sangre, porque así se manejan los laboratorios como criaderos, realmente son criaderos los laboratorios. Entonces, bueno, tienen menos posibilidad de volver al ambiente justamente por eso, porque no hay una variabilidad genética, que es muy importante. Algunas de las preguntas que seguramente me van a hacer es, ¿por qué se hace este santuario en Córdoba a 1.409 metros de altura? Y bueno, yo diría que es lo que conseguí, pero que a su vez tuvo un beneficio al estar en una zona tan alta y que no es fría todos los días, porque no es fría todos los días, a lo mejor en la zona baja, en la ciudad, están muriéndose de frío y acá hay un sol radiante. Hay un frío como el mismo que se puede comparar, a ver, no en tiempo, sino en días, como el que puede haber en Corrientes con heladas, con nevadas, o en Misiones también ha nevado, pero estos monos tienen una adaptabilidad plastificativa, se llama, bueno, una adaptabilidad a los cambios climáticos. Ellos forman lo que se llama grupo térmico, y pues acá incluso tienen sus refugios en los árboles y ni lo usan, ya ni lo usan. Entonces ellos hacen su grupo térmico, se meten en alguna horqueta de un árbol y para ellos es suficiente, ¿sí? Es más, es una especie, ellos pertenecen al género Alouguata, o sea, es una especie, el carayá estoy hablando, ¿no? Que la Alouguata se extiende desde el sur de México hasta, bueno, hasta el noreste argentino, y hay monos que viven de este género en alturas en Perú, mucho más que en donde viven en Córdoba. En Córdoba se dio porque era la situación nuestra, teníamos que resolver nuestra situación, el proyecto creció, y bueno, y se sigue dando acá y dio resultado. Y lo que sí nos pasa es que nos llegan ciertos virus a esta zona. No tenemos mosquitos, un ejemplo. Entonces, bueno, medio como que también están un poco más bien aislados, porque estamos aislados nosotros acá arriba, y entonces, bueno, eso también se ve que les da un resguardo y no hay nada de población cercana ni nada por el estilo. Pero claro que nos gustaría trabajar en su área de distribución. El otro tema que nosotros venimos abarcando hace 5 años más o menos es la problemática hoy en Córdoba, que es el puma. Normalmente, bueno, voy a hablar del puma de llanura más que nada, que es el que se está quedando sin ambiente. Entonces, ¿qué pasa? En los maizales, que son bosques para ellos, es donde tienen a sus bebés, a sus crías, y si esas crías no se empezaron a desarrollar lo suficientemente rápido con el tiempo, y la trilladora pasó, y bueno, la madre abandona, porque decían que volvía, la madre no vuelve, y ya voy a explicar por qué, quedan las crías a la deriva. Esas crías quedan solas o derivadas, caminando como zombies por el campo, y bueno, y ahí normalmente es cuando la gente los recoge y posiblemente lo convierten en mascotas. Pues bien, ¿por qué digo que la mamá no vuelve? Biológicamente, un puma o cualquier animal silvestre, entre volver y arriesgarse a que lo maten, él prefiere mantenerse al margen y volver a reproducir al año siguiente. ¿Por qué no vuelve? Porque todo el ambiente de bosque cambió, queda todo nada, queda todo solamente tierra, el olor es distinto porque se trabaja en las máquinas varios días, entonces las mamás no vuelven, eso es una mentira muy grande, entonces por eso es que tiene que acudir ahí nomás policía ambiental. Siempre cuando uno vea, cuando se encuentre, hablo de llanura, no de las montañas, en las montañas no pasa esto, pero cuando vean pumitas que están en un maizal que ha sido trillado, inmediatamente hay que llamar a la policía ambiental. Ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, esa es la problemática que tenemos grande en Córdoba. Nosotros el anteaño recibimos 8 bebés de pumas, el año pasado 5, y el anteaño más. O sea, a ver, yo soy de la idea de que, no la comparte todo mi equipo, pero bueno, soy de la idea de que hay que ayudarlos. O sea, no tienen muchas opciones y son pocos los centros que hoy quieren recibir pumas. Trabajamos mucho con el tatú carreta, pero generalmente el tatú carreta trabaja más con aquellos animales que pueden ser liberables, porque si vos encontrás un puma de 3 meses o un puma de 15 días o de un mes, no es lo mismo. Un puma de 3 meses tiene muchas más posibilidades de ser rehabilitado y liberado. Un puma chiquitito y no. Generalmente no tiene esa posibilidad y yo no sé si realmente algunas pruebas que se hacen dan resultados, trato de no pensarlo directamente. Entonces los pumas que tenemos nosotros, que generalmente han estado varios días sin comer o sin algún tipo de hidratación, cuando llegan acá es todo un proceso de recuperación y generalmente llegan con convulsiones o muy lastimados por las máquinas trilladoras. Entonces hay pumas ciegos que tenemos acá también. Entonces, bueno,
es casi imposible. Yo nunca digo que es imposible porque siempre algo puede pasar, pero es casi imposible que puedan volver a ser liberados. Y es así que hoy nos encontramos con 27 pumas en nuestro centro, y lo que hacemos es que, por un lado, los monos, porque van a decir muchos, pero ¿cómo los pumas y los monos? Sí, sí. Los pumas son de nuestro ambiente, de nuestro territorio. Entonces me siento con una obligación, y incluso hay pumas sueltos en nuestra área, que para esos pumas sueltos que atacaban los terneros, que atacaban los potrillos, yo hace 20 años volví a traer vizcachas que se habían extinguido, y acá se terminó, al menos en los alrededores, en los campos de alrededores, que se ataque a terneros, que se ataquen a potrillos. Hay pumas sueltos. Con estos pumas que nosotros recibimos, que vienen del mascotismo, que están humanizados, y que nosotros por ahí, no es que lo tenemos como mascotas, porque eso está mal, pero sí estamos en contacto, porque es lo que ellos conocen, entonces uno no le puede romper ese contacto inmediatamente, y ya les voy a contar lo que nos pasó. ¿Qué hicimos? Hicimos recintos gigantes en las montañas, en donde no tienen nada que ver los monos están en la zona de bosque, estos están en los recintos en las montañas. Les cuento lo que nos pasó, que yo no lo sabía realmente, sinceramente no lo sabía, ni lo leí tampoco en ningún lado. En los recintos son más lejanos, no están a la vista nuestra. Los pumas no tienen acceso al público, los monos, 3 grupos de monos sí. Los pumas no tienen acceso, y también voy a explicar por qué. Estos pumas que estaban allá arriba, algunos eran muy, diría, muy pegotes o muy dependientes, a pesar de que podían vivir tranquilamente en sus recintos, pero ¿qué pasó? Al estar en recintos alejados nuestros, se deprimieron. Yo no lo podía creer. Entonces yo no entendía por qué adelgazaban, estaban tristes, los trajimos uno acá, lo vieron, se les hizo estudio, no había nada, y un día dije, bueno, vamos a traerlo más cerca, en una jaula chica, a ver qué pasa. Y el cambio fue radical, se cambió su espíritu, cambió todo, y entonces dijimos, bien, entonces todos estos pumas que tienen esa problemática lo vamos a hacer más cerca, especialmente de donde yo vivo. Entonces se hicieron otros recintos grandes para esos pumas especiales, pero yo lo que voy con esto es que uno a veces no tiene en cuenta estas cosas. Uno dice un puma, le damos un lugar gigante, pero uno a veces no tiene en cuenta cada personalidad de cada puma. Nosotros hemos logrado que vivan de a 2 en estos recintos. Hoy, o sea, siempre se mantuvo que tanto el puma como el tigre eran solitarios. Hoy las cámaras trampas han demostrado que pueden haber subgrupos. No se sabe si esos subgrupos son porque no hay ambiente o porque siempre existió y no habían cámaras trampas antes. Entonces, bueno, antes los intentábamos poner de a 1 porque eran solitarios. Y al ponerlos de a 2 nos dio mucho más resultado porque están más contentos, juegan, saltan, o sea, se divierten entre ellos. Son recintos, vuelvo a insistir, grandes, incluso con piletas, porque cuando llega un cachorro, aparte de tener toda la dedicación 24/7, ¿no? Nosotros sí lo sacamos, como acá es un campo muy gigante, sí lo sacamos a caminar para que vaya viendo otras cosas, y nos dimos cuenta que le gustaba nadar, fuimos aprendiendo cosas que no estaban escritas. Y entonces, bueno, hoy es así que me siento realmente orgullosa. O sea, si bien lo de los monos ha sido muy importante, pero convengamos que el puma es fauna de Córdoba, y me siento orgullosa de lo que hemos logrado con estos pumas. Incluso hay una puma ciega que uno la va adaptando, el recinto se adaptó a que fuera un puma ciego, y está con otro puma, que es Aslan, que es un amor. Entonces, bueno, cada uno tiene una característica distinta. ¿Y por qué no está habilitado el público? La gente, cuando vienen acá, únicamente pueden entrar con visitas guiadas, con grupos controlados, o sea, no es que entran como quieren, tienen que tener una distancia de 7 metros de los monos que están en los árboles. Lo ven en los árboles cuando quieren verlos, si no tenemos que buscar otro de los grupos para que lo pueda ver la gente. ¿Por qué no lo hacemos con los pumas? Que la gente nos pide, y yo creo que es importante, y un día lo dijo Jane Goodall, que yo creo que es más experta que todos nosotros de los que estamos acá, que ella dijo que un niño, si bien están las computadoras, están los videos, pero no es lo mismo oler, verlos, sentirlos, escucharlo directamente a un animal. ¿Y por qué digo esto? Porque uno se concientiza mucho más. O sea, una máquina, estar frente a una máquina que sea hermoso, no te da esa parte afectiva, esa parte, ¿cómo diría?, sensible, que uno adquiere al estar en contacto. No quiere decir con esto que tengan que estar en contacto con un puma. No sé si me entienden lo que yo les quiero decir. Entonces, bueno, a mí me gustaría que la gente pueda ver los pumas. ¿Por qué no lo hago? Porque estos pumas son especiales. Lo voy a hacer, pero tiene que ser de una forma que no sea invasiva para nada. Pero ¿qué pasa? Un ejemplo, cuando hay un incendio, nosotros tenemos que evacuar los pumas porque por más que está cortado el césped, no me importa, los evacuamos, los traemos a la parte central. Lo tenemos que hacer a mano.
con sus transportes a mano, porque si llevamos un vehículo empiezan a golpearse contra todos lados, o sea, es una consecuencia de haber vivido los ruidos y las máquinas de una trilladora. Entonces yo digo, si hoy va mucha gente a verlos, o va un grupo de gente, o van niños, es como que hay un estrés extra y no nos vamos a dar ese gusto de que se estresen o que les agarre una convulsión por el hecho de que sean expuestos. O sea, los animales pueden ser expuestos en los lugares que sean, ya sean un buen zoológico, y la palabra zoológico no es mala, zoo significa animales, logos es estudio, en un buen zoológico o en una reserva, lo importante es que no sea invasivo, que sea, digamos, una cosa en donde no se los moleste a ellos, porque hay animales que lamentablemente y después de tantas generaciones van a tener que vivir siempre bajo cuidado humano, no hay forma de que puedan ser liberados. Las historias de Walt Disney ya no existen en la realidad. Entonces, bueno, ser realista, y yo estoy tratando de ser lo más realista y un poco hablar por la experiencia en la cual yo he vivido. Y bueno, nada, eso. Yo lo único que les pido a todos ustedes que están en la justicia, que les va a tocar muchas veces, o algún caso de fauna silvestre, o allanar lugares, que también se tenga en cuenta siempre la información de los especialistas, pero especialistas en fauna silvestre, no especialistas en otras áreas, en fauna silvestre, y de los que trabajamos con fauna silvestre. Porque la experiencia de tantos años no ha sido en vano, y lo que menos va a querer al menos en mi caso, lo que menos querría yo es que, bueno, que un animal sufra. Y hay muchas formas de hacerlo sufrir, no solamente el hecho de liberarlo, de sacarlo de ciertas condiciones, sino también puede sufrir cuando no sabemos cuál es la historia personal de ese animal y cómo estuvo acostumbrado a vivir. Porque es como si fuera un niño. No sé si me entienden. Creo que no tengo que hecho una presentación y no tengo más nada que decirles, y muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, muchas gracias, Alejandra.